Saludos, amigas y amigos, os doy la bienvenida a este vuestro canal. Bueno, pues hoy quisiera dar lectura a cierto artículo que circula por la red y que dice una serie de cosas que la gente pues parece que está predispuesta a dar por sentada, ¿no? Y yo, bueno, yo como le pongo pero a todos, pues lógicamente no quería marginar a este artículo y quisiera igualmente ponerle sus correspondientes peros a dicho artículo, ¿no? Bueno, este artículo parece que está publicado por primera vez en culturainquieta.com, firmado por Estimulante, y se titula 5 verdades de la vida difíciles de aceptar, pero liberadoras, ¿no? Estos son el típico artículo, ¿no?, que se presenta, ¿no?, como la receta mágica que nos va a proveer de aquello que nosotros, como somos tontos y no sabemos por nosotros mismos hacernos proveernos de ese remedio, pues aquí no tenemos que preocuparnos, porque el mundo está lleno de redentores que generosamente nos ofrecen sus recetas, como esta a la cual hoy voy a dar lectura, ¿no? 5 verdades de la vida difíciles de aceptar, pero liberadoras. La vida no es sencilla. ¿Tú crees que en el mundo hay muchas personas que piensan que la vida es sencilla? ¿No creemos más bien que no es común en el mundo, en las sociedades que hemos creado, que todos pensemos que la vida es complicada, que hay que luchar, que hay que competir, que hay que esforzarse? Entonces, ¿por qué aquí una persona te dice la vida no es sencilla? Como si nos estuviera descubriendo algo, un gran misterio. Curiosamente, lo que es revolucionario es decir, la vida es sencilla, la vida es simple, la vida es natural, la vida es espontánea. Eso es lo revolucionario. Eso es lo que choca a los que están tomados por el ego, presos de él. Esto es lo que libera verdaderamente, no que nos digan las cantinelas que siempre nos repiten. La vida no es sencilla, dice este señor o señora. Entre otras cosas, por la multitud de circunstancias que determinan su estado. Dependemos de circunstancias, no dependemos de nuestro poder. O sea, aquí la persona que escribe este artículo quiere que sepamos que no dependemos de nosotros mismos, de nuestra autoestima, de nuestra valoración. Dependemos de circunstancias caprichosas que acontecen. Qué novedad, ¿no? Pero si esto es lo que piensa desgraciadamente casi todo el mundo, porque en esta idea se nos forma. La vida no es sencilla, entre otras razones, por la multitud de circunstancias que determinan su estado. O sea, la vida es un estado, ¿no? ¿Y cuál es el estado contrario de la vida? Porque un estado, en la palabra estado, alude a otros muchos estados. Este tipo de artículos parte de la idea de que la vida es algo ajeno a nosotros, que tú no eres la vida, que la vida es algo que te acontece, como si tú fueras algo inanimado, como si tú fueras una inteligencia artificial, una especie de robot al cual le acontecen cosas. No, tú eres la vida. La vida no son circunstancias. En cierta forma, continúa el artículo, en cierta forma todo influye para encontrarnos en este presente. Y no solo en cierta forma, ¿no? No lo tengo claro, pero voy a dar esta afirmación ambigua, porque así de alguna manera compenso esa ignorancia que no quiero reconocer. En cierta forma todo influye para encontrarnos en este presente, y no solo desde el primer instante de nuestra existencia, sino quizá podría decirse que incluso con muchísima antelación al minuto de nuestro nacimiento. La idea de que estamos predestinados, ¿no? A mí me hace gracia los agnósticos, nihilistas, ateos que pululan por el mundo. Tienen unas ideas que son exactamente las mismas que han tenido los que han sido condicionados por las religiones convencionales, ¿no? No decidimos nada, ya estamos predeterminados, no podemos elegir, la libertad depende de otros que nos la concedan o que nos favorezcan que se den, etcétera, etcétera. Esas ideas ya las tenían las religiones convencionales que todos conocemos. Y así con todo y con todos, la existencia es esa conjunción
preciosa de probabilidades que nos trajo hasta este momento, de ahí entre otras razones su complejidad. La complejidad de la vida, ese universo complejo, es que es compleja no significa que no sea sencilla. La complejidad del mundo de las células, de las moléculas, de los átomos, eso no significa que sea en sí algo sencillo. Complejo y difícil no son sinónimos. Complejo significa que hay infinidad de armonías a las cuales pues difícilmente podemos acceder a través de nuestro discernimiento, pero podemos acceder a la comprensión de cómo son esas armonías, esos equilibrios. Podemos acceder a la aceptación de esa complejidad como algo natural, como algo sencillo. Con todo, existe un puñado de verdades que hace, si no más sencilla la existencia, sí al menos más comprensible. Vivir puede parecer un misterio, pero solo porque dejamos de tomar conciencia de nuestra propia vida. Ignoramos de dónde provenimos, el punto a donde queremos llegar, las circunstancias que potencian u obstaculizan nuestros esfuerzos. Es importante adornar con frases vacías, huecas, repetitivas, esto que quiero compartir, ¿no? Para que sepáis que yo sé, ¿no? Que yo estoy aquí, yo no soy un charlatán, no soy un intruso. Soy, y si por si acaso lo podéis pensar, pues uso un nick, ¿cómo se llama? Para que mi anonimato pues esté garantizado, ¿no? Me llamo Estimulante para que yo, que soy un psicólogo o psicóloga mediocre, pues no exponga mi nombre y mis apellidos, ¿no? A continuación compartimos 5 situaciones que vale la pena tener en cuenta para vivir, no para hacerlo todo más sencillo, pero quizá sí más significativo. O sea, tú no eres algo significativo, a ti se te debe hacer significativo, y aquí pues se te van a dar una serie de pautas, 5 principios que te permiten ser significativo, porque tú eres un ser insignificante. Las personas se van, dice, este es el primer punto. Toda persona tiene su propio camino. Ya lo sabemos, ¿no? A veces, por ventura, coincidimos por alguna con quienes encontramos amor, afecto, compañía, felicidad, apoyo. Y aunque el lazo tejido con ellas pueda llegar a ser muy fuerte, eso no significa que en cierto momento esos mismos caminos no se aporten. Bueno, si tú no tienes dependencia, si tú no tienes apego, si tú no te eres movido por una mentalidad de carencia, que es la mentalidad del miedo, que es la mentalidad de la culpa, es imposible que tú te expongas a ignorar esto, porque tú no tienes dependencia. Los que tienen dependencia creen que su dependencia es afecto, creen que su dependencia es amor. No, es precisamente falta de amor lo que es su dependencia. Entonces cuando alguien se va y se lloran a sí mismos. No están llorando a nadie que se ha ido. Están llorando su propia mentalidad de carencia. Eso es lo que están manifestando cuando echan de menos a tal o cual persona. Las personas se van, cambian de residencia, a veces pasa que su tiempo está tomado por otras ocupaciones, las personas mueren. Dejar ir a una persona es quizá uno de los aprendizajes más arduos de la vida. Pero cuando entendemos que así es, muchas veces la gente sufre cuando se van las personas porque han estado, todos somos testigos de ello. Vemos personas que envejecen, que enferman, que sufren una agonía duradera, larga, que dura meses, años a veces. Y nos ocupamos de ellos cuando se mueren, cuando se mueren vamos a sus entierros, vamos a las misas que hacen, pero no nos hemos acordado de ellos cuando estaban sufriendo. Entonces cuando estamos ahí lloriqueando en los entierros, estamos lloriqueando nuestro propio egoísmo, eso es lo que estamos manifestando. Ahora ya no podemos acompañar a aquel que estaba agonizando. Ahora ya no podemos acompañar a aquel o aquella que estaba sufriendo esa agonía dolorosa, esa enfermedad tan complicada.
ya no está. Ahora lloramos su muerte, pero cuando mueres ya tú no sufres, cuando mueres ya no hay enfermedad, cuando mueres ya no hay dolor. ¿Qué sentido tiene llorar a los que han muerto? Que los muertos entierren a sus muertos. Por eso nos dice Jesús esta expresión, que los muertos entierren a sus muertos, porque aquellos que lloran a los muertos están llorando su propio egoísmo. Dejar ir a una persona es quizá uno de los aprendizajes más arduos de la vida, pero cuando entendemos que así es, que ninguna relación es para siempre, entonces paradójicamente podemos amar mejor, disfrutar más del amor, sin angustias ni preocupaciones vanas, entregados de lleno a los frutos de nuestro tiempo con los otros. Pues muy bien. El segundo punto es, tienes que aprender a cuidarte, nadie más lo hará por ti. Mentira, en el mundo hay millones y millones de niños que son cuidados por sus madres y por sus padres. Nos cuidamos unos a otros. ¿Por qué estás viendo este vídeo? ¿Por qué te estoy yo aquí? Porque tú me cuidas a mí prestándome atención. Nos cuidamos los unos a los otros, las unas a las otras, los unos a las otras a los unos. Nos cuidamos permanentemente. Nos preocupamos, nos ocupamos los unos de los otros. Es mentira que estemos solos y aislados. Que sepas cuidar de ti mismo, que sepas valorarte, que sepas tenerte a ti mismo en estima, saber que eres un ser perfecto, íntegro, al cual no le falta nada. Eso evidentemente sí que es fundamental. Pero eso no anula el hecho de que nos cuidemos los unos a los otros. Estamos permanentemente cuidando los unos de los otros. Una cosa es la conciencia de esto, la conciencia de que nos cuidamos los unos a los otros, y otra cosa es depender, tener apego del cuidado que alguien nos pueda proveer, exigir ese cuidado, tener dependencia, adicción a ese cuidado. Eso es otra cosa completamente distinta. Siempre nos estamos cuidando porque somos verdad en la relación. Porque nuestro organismo físico está lleno de infinidad de bacterias, de las cuales depende la propia vida del organismo físico. La vida es relación. Y eso es cuidarse los unos a los otros. Por tanto, es mentira que nadie cuide de ti. Eso es tan verdad que todos cuidamos los unos de los otros, es tan verdad como que tenemos que reconocer el poder en nosotros, para así no tener relaciones basadas en la dependencia, en el apego, en la compensación. Entonces no tendremos relaciones que sean adictivas, que no sean reales, no tendremos esas relaciones especiales que no son auténticas. Entre los muchos efectos que la infancia deja en nuestra formación como personas, es bastante común en la psicología psicoanalítica y otras cosas afines, culpabilizar, responsabilizar a los niños y niñas de los males del mundo, ¿no? Mirarlos con desprecio, examinarlos con lupa. ¿Por qué? Porque son los adultos los que los examinan. Es lo mismo que hacen con las mujeres. ¿Por qué hablan con desprecio de las mujeres en tantísimos libros escritos por médicos a lo largo del siglo XX? Porque están convencidos de que son seres inferiores, y están convencidos de ellos porque están acomplejados, que esos hombres están acomplejados, entonces necesitan compararse con personas que ellos consideran que son inferiores, para de esa manera compensar esos complejos de inferioridad que estos hombres tienen. Pues con los niños hacemos exactamente igual. En lugar de reflexionar y recapacitar sobre lo que Jesús nos dice, de que seamos como los niños para entrar en ese reino de los cielos que está en nosotros, como también dice Jesús, en lugar de considerar este mandamiento que nos da Jesús, lo que hacemos es tener una percepción peyorativa de los niños y de las niñas. Los vemos como seres inferiores. Y a partir de esa idea construimos filosofías, sociologías, ideologías que los desprecian verdaderamente. Bueno, pues nos dice Estimulante que entre los muchos efectos que la infancia deja en nuestra formación como personas, sin duda uno de los más extendidos es el de la poca conciencia que tenemos del cuidado de sí. La fuerte influencia del cuidado familiar dejó a muchas personas con cierta dificultad para cuidarse a sí mismas. O dicho de otro modo, con el hábito mental y conductual de esperar que alguien más cuide de ellos.
Tu cuerpo, tu futuro, tu integridad, el estado de tu vida, todo ello es tu responsabilidad inalienable e intransferible. Esto está muy bien para, como os comentaba al principio, para aquellos que tienen dependencia, para aquellos que tienen apego, para aquellos que tienen adicciones, para aquellos que son victimistas, esta filosofía les aporta mucho. Pero también les puede llevar al error de pensarse seres aislados que solamente dependen de sí mismos, de su propio esfuerzo, del cual hablaremos posteriormente. Tu cuerpo, tu futuro, tu integridad, tu estado de vida, todo ello es tu responsabilidad inalienable e intransferible. Nadie más que tú puede tomar tu decisión, nadie más que tú puede tomar la decisión de comer saludablemente. Esto es verdad y es mentira al mismo tiempo. Hay sociedades en donde la gente tiende a comer saludablemente. Hay sociedades aquí en el mundo en donde existen más veganos, más vegetarianos, más personas que son más cuidadosas con lo que comen. Y aquí, pues en España, por ejemplo, que es un país bastante atrasado en muchísimos aspectos, pues ridiculizamos, acosamos a las personas que tienen un tipo de alimentación que no es la que hemos conocido durante muchos siglos. Entonces no es cierto que el entorno no te condicione. En el aspecto de la religión, por ejemplo, aquí en España pues vivimos en un país que tiene una determinada religión, ejerce el monopolio de la religiosidad y de la espiritualidad. Esto no acontece en los países de nuestro entorno. Esto no acontece en Holanda, en Suecia, en Inglaterra, en Alemania, etcétera, etcétera, donde existe una diversidad religiosa que nos pone en evidencia a nosotros, que pone en evidencia el retraso que se da en este país. Como somos temerosos, como somos miedosos, miedicas, pues necesitamos aferrarnos a una única religión y somos partícipes de ella, no por amor, sino por miedo. Tenemos miedo de que un Dios ajeno nos castigue. Esa es la religiosidad española, la falsa religiosidad que desgraciadamente abunda en España, la que vemos, la que se escenifica todas las primaveras en los miles de procesiones, ¿no? Donde van con esas cadenas y con esas cruces cargando. Es la cultura del miedo, del terror, del Dios que nos castiga, del Dios que justifica la violencia, el castigo, la represión. Por eso esa religiosidad se le compara a menudo con la extrema derecha, ¿no? La extrema derecha que no cree en las libertades, que no cree en el respeto, que no cree en la tolerancia. Bueno, pues nos decía Estimulante que nadie más que tú puede tomar la decisión de comer saludablemente, de ahorrar dinero, de acudir al médico cuando sea necesario, de no tomar decisiones capaces de dañar el curso de tu asistencia, de cultivar tu mente y cuidar de tu bienestar psíquico. A todo esto también se nos educa en hogares en donde existe una auténtica y verdadera educación, porque padres y madres transmiten estos valores de saber sentirse empoderados, de saber tenerse en estima, de saber valorarse a sí mismo, de saber convivir en la diversidad. Eso es una forma de educación también, no es que sea una forma, es que realmente es la única educación. Nadie más que tú puede cuidar de tu propia vida. Bueno, ya os comentaba al principio en qué medida esto es mentira, ¿no? Estamos cuidando los unos de los otros permanentemente porque la verdad de la vida se da en la relación. No hay recompensa sin esfuerzo. Mentira. Esta es la mentira fundamental de la mentalidad de carencia, de escasez propia de las religiones convencionales, que creen en el esfuerzo, en la competición, que quieren incentivarnos a competir los unos con los otros. Eso es lo propio de la mentalidad patriarcal que tanto compiten las feministas, porque en esto tienen razón. La cultura del esfuerzo, del sacrificio, es la cultura del patriarcado. No hay recompensa sin esfuerzo. Esfuerzo es la negación de la fortaleza en ti. Esto es fundamental comprenderlo. Tú eres fortaleza, tú eres vida, tú eres fortaleza, tú eres un ser íntegro, un ser perfecto, un ser completo, un ser empoderado al cual no le falta de nada. Y por lo tanto ahí está tu fortaleza. No necesitas esforzarte en nada.
Cuando reconoces ese poder en ti, de manera natural se manifiesta esa fortaleza que te define. Esfuerzo, el que se esfuerza se cansa. El que reconoce la fortaleza en sí mismo jamás se cansa. El descanso no es más que un cambio de actividad. Cuando descansamos por la noche y dormimos, nuestra mente sigue trabajando, por eso soñamos. Con lo cual, ¿y nosotros qué somos? ¿Somos nuestra mente o somos nuestro cuerpo? Cuando estamos durmiendo, estamos soñando, estamos experimentando, estamos teniendo vivencias que son también significativas. Estamos vivos, no es un tiempo muerto. Dormir no es un tiempo muerto. Es tan verdad como el tiempo de vigilia. Especialmente en nuestra época existe cierta inclinación a creer en los logros inmediatos y avasalladores. Hasta hace unos años, por ejemplo, parecían comunes las historias de personas a quienes les había bastado desarrollar una app para volverse millonarias. Lo cierto, sin embargo, es que en prácticamente todo el curso de la historia, solo el esfuerzo sostenido, persistente, conduce a la consecución de nuestros objetivos. La planta que estaba a nuestro cuidado y que abandonamos termina por morir. Fijaos, aquí se niega el cuidado, ¿no? Se negaba el cuidado de los unos y los otros, y aquí se nos afirma que una planta que no cuidamos muere. Entonces sí que depende de nosotros, ¿no? Bueno, aparte de esto, sabemos que en el mundo hay millones y millones y millones y millones de plantas de vida vegetal que no son cuidadas por los hombres, ¿no? Con lo cual ya se encarga la propia naturaleza de velar por aquello que es expresión de ella misma, que son las plantas, los animales y también los seres humanos, ¿no? La planta que estaba a nuestro cuidado y que abandonamos termina por morir, así también con los proyectos que emprendemos y no sostenemos con el esfuerzo de la continuidad. Esto pues son verdades a medias, ¿no? Evidentemente, si algo te interesa, si tienes una determinación, un objetivo, pues lógicamente debes de dedicarle tiempo, debes de manera apasionada, si es tu vocación, si es tu devoción, si es tu pasión, si es aquello que tú profesas de manera natural, de ahí viene profesión, lo que profesamos es nuestra profesión, entonces lógicamente de manera natural tú te vas a dedicar a ello. Pero no vas a tener que esforzarte, sino que te va a salir de manera natural. Bueno, el cuarto punto nos dice que no hay vida sin dolor. Fijaos lo peligroso que significa esto. Quiere decir que el dolor es una verdad indiscutible. Quiere decir que Dios, que creó la vida, creó el dolor. Quiere decir que Dios es dolor. Esta es la filosofía del castigo. Esta es la filosofía de la represión. Esta es la filosofía de la competición, de la competitividad, la que genera la miseria, la que genera las guerras, la que genera todos los conflictos mundanos, domésticos y entre los pueblos. Esta mentira de que no hay vida sin dolor. No, el dolor es la negación de la vida. La muerte, la enfermedad es la negación de la vida igualmente. De hecho, ya los científicos, los biólogos estudian por qué enferma el cuerpo, por qué si está en sí, si alberga nuestro cuerpo la capacidad de mantenerse sano, por qué se da la enfermedad. ¿Por qué en nuestro cuerpo, en nuestras células que se van regenerando una y otra vez, en un momento dado dejan de hacerlo y envejecemos? Eso es materia de estudio de la biología. Y este tipo de cuestiones son las que nos aportan algo sobre lo que ya sabemos. Decir que no hay vida sin dolor, desgraciadamente ya vemos que hay dolor por muchas partes, desgraciadamente, por lo tanto repetir lo que ya sabemos no nos aporta nada. Lo que nos hace es deificar al dolor, idolatrar al dolor, clamar por dolor. Y eso es lo que tú quieres para las personas a las que amas, es lo que tú quieres, que deifiquen al dolor, que quieran estar enfermos, que quieran sufrir, eso es lo que tú quieres para las mujeres y hombres que tú amas. Que deberíamos amar a todos, ¿no? Porque como los que somos cristianos debemos amar a todos si queremos cumplir con el mandamiento que nos da Jesús.
de que todos somos hermanos, ama al prójimo como a ti mismo. Todos somos hermanos y hermanas, todos somos una familia. Eso es lo que Jesús nos aporta sobre lo que ya sabemos. Y eso es lo que nos hace esta expresión. Recordarnos que no hay vida sin dolor, esta idea que tanto se nos repite, eso no nos aporta absolutamente nada. La muerte, la enfermedad, la decepción, la tristeza, el desamor, la pérdida, todo ello es parte de la vida, y quien afirme lo contrario está mintiendo. Y de la peor manera. O sea, de manera impositiva, quiero que tú aceptes lo que yo te digo. Forma parte de la vida aquí en el mundo, de la vida tal como la comprendemos, de la vida que hemos creado, de la vida que hemos forjado. Desgraciadamente la tristeza, el desamor, la pérdida, todo eso son realidades que se dan, pero cuando comprendemos por qué se dan, entonces ya podemos trascender lo que determina a que se den. Y esto es lo que te da un plus. Es un objetivo ilimitado, es un objetivo sin límite, es un objetivo infinito, pero no importa que lo sea. Porque tú no eres esta vida que empieza y que termina. La vida que está en ti ni empieza ni termina. La vida que está en ti estaba en tus padres, en tus abuelos, en tus tatarabuelos, en todos tus ancestros, y estará en millones y millones de personas, de seres que vengan después de ti, también en este mundo. Y eso es lo que es significativo en ti, no la vida de un personaje que empieza y que termina. Entonces, ¿dónde está tu foco? ¿Dónde está tu conciencia? ¿En lo que empieza y lo que termina, que es la mentalidad de carencia del ego? ¿O en lo que ni empieza y en lo que no termina? ¿Qué es lo que te provee de un plus sobre lo que te provee esa mentalidad egoica? De lo que empieza y de lo que termina. Ahora, si tú estás sufriendo, si tú estás amargado, si tú eres un depresivo, pues esta filosofía te viene muy bien, porque te recuerda cosas que son que cumplen una función. De la misma manera que si tienes un accidente, unas muletas te vienen bien, pero si no lo tienes no te vienen bien ninguna muleta, no las necesitas. Entonces ese es el problema que se da. Hay personas que necesitan de este tipo de filosofía, pero que no se crean que la necesitan todo el mundo. Ellos llegarán un momento en el cual no la necesitarán tampoco. Son realidades que tarde o temprano se presentan en toda existencia, imposibles de eludir. Evidentemente, negar tú lo que tú sientes no sirve de nada. Ese es el punto positivo al cual se está refiriendo. Pero fijaos que cuando juzgamos la tristeza como algo negativo, también la estamos estigmatizando. Porque la tristeza es negativa, la tristeza es hermosa también, la tristeza es creativa. Grandes poetas, grandes pintores, grandes artistas crearon sus obras desde sus sentimientos de tristeza. La tristeza nos permite ser compasivos. De esta tristeza habla Chogyam Trungpa en su libro Shambhala, ese sentimiento de tristeza que nos permite sentirnos conectados con aquellos que están sufriendo. De la misma manera que hay sentimientos de alegría que nos permiten sentirnos conectados con ese entusiasmo, con estas cosas, con esos éxitos personales, esos logros que quieren compartir con nosotros, nuestros semejantes. La tristeza, esa tristeza nos hace ser compasivos, nos hace comprender el dolor que hay en el mundo. Entonces esa tristeza no es mala. Cumple un propósito, cumple una función, tal como lo cumplían las muletas a las cuales aludí anteriormente. Justamente está la confusión de niveles, el pensar que determinados elementos que cumplen una función puntual en determinado instante, en determinado lugar, confundir esos elementos con aquello que ni empieza ni termina, con la verdad de la vida, con algo abstracto, con lo infinito, con lo eterno, con aquello que no se puede, que no se puede, a lo cual no se puede dar forma. No podemos dar forma al amor, a la bondad, a la verdad, a la belleza. Esas son las cosas invisibles a la mirada física, como dice el Principito, lo esencial es invisible a los ojos. Damos muestras de ello, damos muestras del amor, pero no damos forma al amor. Porque el amor, la verdad, la bondad, la creatividad, el infinito, la eternidad,
son aquello que ni empieza ni termina, están en relación con aquello que ni empieza ni termina. Y podría ser, nuestros seres más queridos morirán, nosotros mismos enfermaremos. Fijaos esta expresión, nuestros seres más queridos. Ya establecemos una jerarquía, como si el amor tuviera jerarquías. ¿Tú crees realmente que puedes amar? Si el amor es incondicional, ¿qué jerarquía puede establecer el amor? ¿Cómo se puede amar a alguien más que a otro? No, amamos incondicionalmente. Solo ese amor es verdadero. Solo es verdadero el amor espiritual. Otra cosa es que circunstancialmente tengamos una pareja con la cual tengamos experiencias que nos proveen de aprendizaje, con la cual caminemos por la vida, transitemos conjuntamente, porque hay elementos que nos unen, hay intereses que nos unen el uno al otro, la una a la otra, el uno a la otra, etcétera, etcétera. Entonces eso es lo que determina que se den las parejas, las necesidades y las coincidencias, las afinidades electivas y selectivas que les determinan a que necesiten determinados aprendizajes. Pero el amor es incondicional, no entiende de jerarquías. Nuestros seres más queridos morirán, nosotros mismos enfermaremos, habrá quien deje de amarnos. Esto parece una sentencia, enfermaremos. No, hay personas que viven 100 años y nunca han tenido una enfermedad significativa. Efectivamente, aquí en el mundo todos tenemos algún achaque. Pero hasta qué punto es tener sinusitis, como tengo yo, tener una hernia de duodeno, o de hiato, perdón, o tener, yo qué sé, tener otro tipo de achaque físico que tengo yo. Hasta qué punto eso es una enfermedad, en el sentido de una patología crónica. Entonces hay personas que, como os comentaba, hay personas que viven 90, 100 años y que apaciblemente dejan este mundo sin haber padecido una enfermedad significativa. Con lo cual eso de vamos a enfermar, todos vamos a enfermar, todo el mundo enferma, eso parece un decreto malicioso que alguien está expresando. Podría ser de otra manera, de verdad quisiéramos que fuera de otra manera. Entonces, ¿tú qué es lo que quieres? Autor de este artículo, o autora, ¿tú lo que quieres? ¿Tú qué es lo que quieres? ¿Que la gente sufra, que la gente muere, que la gente esté llorando y amargándose toda la vida? ¿No quieres que tú, que sobre eso tengan algún aporte, que mejore sus vidas? Pues si eso es lo que quieres, escribe artículos que posibiliten eso. Y podría ser de otra manera, de verdad quisiéramos que fuera de otra manera. En cierta forma el dolor es necesario para depurar la quinta esencia de la vida, su sustancia más preciosa. Menuda novedad, esto es lo que han dicho las religiones convencionales, las religiones de las cruzadas, de los aviones que se estallan contra torres gemelas, de las hogueras que queman a los herejes. Eso es lo que han dicho, el dolor es fundamental, el castigo que Dios nos manda, etcétera, etcétera. El secreto en todo caso es no sufrir vanamente, no sufrir sin razón ni a lo tonto, no sufrir porque sí. Bueno, ya os he hablado en alguna ocasión de los partos sin dolor, de los cuales se nos habla, los partos sin dolor, de los cuales se nos habla hoy en día en tantos lugares, ¿no? Aún así, todavía los cabezas cerradas, los que quieren darle continuidad a la mentalidad de escasez propia de tiempos que ya no son los que ahora, en los cuales estamos ahora, repiten una y otra vez que no, que si tú vas a tener un hijo tiene que sufrir mucho, que las madres son muy sufridoras, que tienen que esforzarse y sacrificarse. Esa es la mentalidad machista de que tienen algunas personas que a veces alardean de lo contrario, que a veces alardean de feminismo. Creen que adular a las mujeres es feminismo, cuando eso es lo que han hecho los machistas durante muchos siglos, adular a las mujeres. La vida tiene un difícil punto de equilibrio entre permanecer y dejar fluir. Este es el quinto punto de estas 5 verdades de la vida difíciles, ¿no? De este tipo de redentores que abundan por las redes sociales en los últimos años, ¿no? La vida tiene un difícil punto de equilibrio entre permanecer y dejar fluir. Como sabemos, la vida es cambio, esa es su esencia. En el cosmos no hay lugar que esté a salvo del cambio, escribió alguna vez Carl Sagan. Por lo tanto,
No obstante, por lo tanto, no obstante, parte importante de la naturaleza del hombre está basada en la permanencia, en la voluntad de pausar por un instante esa transformación que no cesa. O sea, aquí él mismo habla de que todo es cambio, pero también hay permanencia. Pues entonces, si hay permanencia, entonces ya no puedes decir que todo es cambio. Vivir en cierto sentido implica, en cierto sentido, tengo mis dudas, la coletilla en cierto sentido sirve para ocultar, para ocultar esas dudas que tengo. Vivir en cierto sentido implica encontrar el equilibrio en esa contradicción, entender que nada de lo que creemos saber sobre la realidad es permanente. Nada de lo que creemos saber sobre la realidad creemos saber. La sabiduría no es una creencia. Por lo tanto, nunca podemos afirmar que creemos saber. Si creemos saber es que no sabemos. Si creo saber es que no sé. O sé o no sé. Creer saber es lo propio del ignorante. Entender que nada de lo que queremos saber sobre la realidad es permanente, pero por otro lado conocer eso dentro de nosotros mismos que define lo que somos y la manera que vivimos. Vivir en cierto sentido implica encontrar el equilibrio en esa contradicción. Efectivamente, en la condición humana alberga en sí infinidad de contradicciones. Y es en la aceptación de esas contradicciones lo que nos permite paradójicamente trascenderlas. Esas son las dualidades del mundo. Somos verdad en la unidad. La verdad de Dios es la unidad. Pero esa unidad se manifiesta a través de la relación dual. Y eso es ineludible. Y la Santa Trinidad, la tríada que nos habla de aquello que de la relación y de aquello que permite la relación de los tres elementos, es lo que nos permite trascender esa distorsión de lo que es la dualidad. Dualidad y dualismo no significan la misma cosa. Dualidad es algo ineludible. Y dualismo es una interpretación distorsionada, errónea, limitante de esa dualidad ineludible. Navegar el río de la vida, pero atentos siempre al cauce por donde transitamos. Entonces, bueno, pues estas verdades ni son tan verdades ni son liberadoras porque son tópicos que se nos han repetido siempre, ni son difíciles de aceptar porque lo aceptan millones y millones de personas sin tener un espíritu crítico, etcétera, etcétera. Por lo tanto, estos eran los peros que yo les quería poner a estas supuestas verdades. Muchas gracias a todos y a todas, bendiciones y hasta una nueva oportunidad.